Estamos aquí en Mirador Universitario, la opción televisiva de la Universidad Nacional Autónoma de México para la educación abierta y a distancia. Esperamos que esté usted disfrutando de un domingo tranquilo y vamos a compartir con usted un tema más dentro de la serie 427 años formando médicos que estamos realizando de manera conjunta la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia con la Facultad de Medicina. En esta ocasión con el tema puntual, las especialidades, maestrías y doctorados de la Facultad de Medicina. Así que quédese con nosotros, tenemos a nuestros expertos en el tema, a quien me voy a permitir presentar enseguida, y desde luego le recordamos que puede usted comunicarse en días hábiles a los números que en breve aparecerán en pantalla y desde luego escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. De esta forma, presento a ustedes, en primer lugar, al doctor Enrique Graue Vigers, jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Igualmente nos acompaña el doctor Antonio Caso Marasco, secretario académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias. Gracias por estar aquí. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar a platicar sobre el tema que nos ocupa. Desde luego, muy importante, la formación, la educación continua que sigue después de la formación propiamente profesional, en este caso a través de la alternativa de los estudios de posgrado. Y bueno, para iniciar y para contextualizar a nuestro público, presentamos a ustedes cuál es el objetivo de esta sesión. Tal y como puede usted ver en pantalla en este momento, el objetivo es identificar la estructura y las actividades que realiza la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. Nuevamente recordamos a ustedes que estarán listos en días hábiles los números telefónicos que en breve aparecerán en pantalla para que usted pueda plantearnos todas sus dudas y que sean respondidas por nuestros especialistas. Y bueno, creo que la primera pregunta obligada para el doctor Enrique Graue, si es tan amable, ¿cómo es que nace y cuál es la misión propiamente, doctor, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina? Yo creo que habría que remontarse y ver cómo nace finalmente las especialidades en medicina. Allá a finales del siglo XIX la medicina comienza a tener un giro en donde empiezan a requerirse que alguien estudie las cosas con más precisión. Para principios del siglo XX ya se identifican grandes ramas de la medicina, ¿no? Empiezan los ginecobstetras a hacer ginecología nada más, y la figura del médico general, que era el encargado de la atención integral de la salud de un país, comienza a derivar ciertos problemas a aquellos que son especialistas, ¿no? Es un fenómeno mundial. De hecho, allá por los 1910, 1912, aparece el informe Flexner, que es un informe en donde se define que la medicina tiene que tener una estructura de medicina general, pasar posteriormente a estudios de posgrado, y comienza lentamente a crearse las especializaciones. En el caso de México no se aleja de este proceso, y finalmente ya caen las especializaciones como algo propio de la universidad a mediados del siglo XX. Nace ahí, primero como escuela de graduados y luego como división de posgrado, las especializaciones médicas, las maestrías y los doctorados. Finalmente, la misión de esto es tener una ordenación de lo que debe saber un especialista, de lo que debe ser un maestro, lo que debe ser un doctor, con las diferentes orientaciones distintas. Así pues, la división agrupa todo lo que son especialidades médicas, maestrías y doctorados relacionados al área de la biomedicina o de las ciencias médicas y de la salud. Su misión y objetivo principal es el formar profesionales capaces,
con conocimientos generales y homogéneos para ejercer adecuadamente una determinada rama de la medicina. Yo creo que esto es muy importante a manera de entrada y puntualizando, muchas gracias, doctor Graue. Doctor Antonio Caso, ¿cómo está estructurado el posgrado en la Facultad de Medicina? Bueno, como acaba de decir el doctor Graue, está estructurado, por un lado, en una coordinación de especialidades médicas, donde se manejan todos los cursos de especialización, una subdivisión de maestrías y doctorados, donde se manejan todas las maestrías y los doctorados, y también hay cursos para médicos especialistas. Ahora tenemos una nueva oferta de cursos para médicos especialistas. Ya no es suficiente el conocimiento que uno adquiere con la especialidad, sino que ha avanzado tanto el conocimiento que requerimos mayor especificidad en ciertas áreas técnicas o de destrezas muy específicas, y ahí ya tenemos cursos para especialistas, para médicos especialistas. Y ahí hay temas, pues ahorita debemos tener más o menos 173 cursos para médicos especialistas. 173 cursos. Voy a abundar un poco en eso, porque es muy interesante lo que dice el doctor Caso. Lo que le ha pasado a las especialidades es que gradualmente se van sectarizando el conocimiento. Y se requiere cada vez de mayores destrezas. Déjame darte un ejemplo. En la Facultad de Medicina, en pregrado, tienes un promedio de 6 años y medio de estudios. Con eso te haces médico general. En la división de posgrado, en las especialidades, la que menos tienes son 3 años de estudios y la que más tienes son 8 años. Entonces hay especialistas que tardan más tiempo en hacerse especialistas que médicos. Y dentro de estos especialistas, lo que subrayaba el doctor Caso, tenemos los cursos de alta especialidad. Por ejemplo, quien quiera hacer PET positrones, que comentábamos previamente esto, después de hacer medicina nuclear, tiene que hacer un curso especial de positrones. Y todo esto ya está reglamentado académicamente con programas de estudio. Si no, se a la ligera los especialistas. Ya. Yo creo que esto es muy importante y quisiera aprovechar, si no tienen inconveniente, para invitar a todo nuestro teleauditorio a visitar la página en internet de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, www.coaed.unam.mx, en donde ustedes podrán tener un acceso directo al catálogo de educación continua de la UNAM 2006. Una oferta educativa impresionante, una oferta de educación continua tipo que incluye como muestra más de 2,200 cursos, talleres y diplomados que ofrece la UNAM. Esto ciertamente es educación continua. Desde luego ahí usted podrá encontrar también la oferta que en materia de educación médica continua ofrece la Facultad de Medicina. Y bueno, que esto hace patente una vez más la importancia y la punta de lanza que en este ámbito constituye nuestra máxima casa de estudios. Bien, continuando con el tema que nos ocupa, doctor Enrique Graue, ¿cuáles son las opciones para hacer un posgrado en medicina? Bueno, tal y como estábamos platicando, tenemos estos dos grandes áreas, ¿no? Las especializaciones y los posgrados y maestrías y doctorados. En especializaciones tenemos 74 diferentes especialidades. 74 diferentes especialidades. Y una serie de cursos de alta especialidad, por llamarle de alguna forma también, en lugar de curso de posgrado para especialistas. En el caso de maestrías y doctorados, la Facultad de Medicina participa de 3 programas. El programa de Ciencias Médicas, Odontológicas y la Salud, cuyo, en el caso particular de Medicina, buscamos desarrollar investigadores clínicos, en el caso de Ciencias Médicas, epidemiología como un área muy importante de desarrollo dentro de Ciencias de la Salud, y Ciencias Sociales relacionadas con la medicina en maestrías y doctorados, como son bioética y educación médica, historia y filosofía de la medicina. En el caso de ciencias biológicas, que también participamos en el programa, y de ciencias biomédicas, ahí buscamos formar investigadores en ciencias básicas, de tal forma que la gama se cubre en la aplicación directa a los problemas de salud a través de las especialidades y cursos de especialidad, en las áreas biomédicas y de investigación clínica, y en las áreas de investigación básica. Bien, yo creo que esto es muy importante y quisiera ahondar un poco más sobre 2 aspectos, si les parece bien. Me regreso y pregunto a ustedes, ¿por qué es importante o cuál puede ser un parámetro que a mí, médico egresado de un nivel licenciatura, para qué cursar un posgrado?
En primer lugar. Perdón. Y en segundo, en el ámbito de estas 74 especialidades y de las que existen en la alta especialidad, ¿qué es lo que hace distinta a la oferta de la UNAM de la que pudieran tener otras escuelas o facultades de medicina? Por favor, su punto de vista. Bueno, a la primera de las preguntas, el avance de la medicina es tal, el conocimiento que se tiene actualmente de todas las cuestiones médicas, de la fisiología, de la farmacología, de la anatomía, etcétera, es de tal volumen que ya no se puede tratar a todos los pacientes desde un punto de vista de la medicina general. Aunque todavía la medicina general puede resolver hasta el 70% de los casos que se le presentan en una consulta en el primer nivel. Pero este porcentaje que no puede resolver el médico general requiere mayores conocimientos. Para poder albergar en la mente humana esos conocimientos, se requiere dedicarse nada más a esa área específicamente y hacerse experto, especialista en las destrezas y conocimientos requeridos para atender a este tipo de pacientes que presentan ese tipo de patologías. Y luego la técnica, además de algunas otras cosas, también avanza y entonces ya necesitamos manejar ciertos equipos, necesitamos manejar ciertas técnicas y para ello requerimos también estudiar sobre ellas para poder darle un mejor servicio a nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué se estudia una especialidad? Con el fin de ser un profesionista de mejor nivel, poder accesar a mejores niveles económicos y sociales, pero también para proporcionar un mejor servicio a sus pacientes. Pero realmente hay espacio para tanto un especialista como un médico general, como para un maestro o un doctor, ¿no? Claro. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Por qué la universidad? Sí, ¿por qué la UNAM? Por muchas razones. ¿Sí? Pero a ver, déjame empezar diciendo que es la historia de la universidad y el programa de ustedes se llama 427 años enseñando medicina. Las especialidades nacen en la universidad. ¿Es pionera la UNAM? No, es pionera, completamente. Actualmente nos rige un programa que se llama el PUEM. El PUEM es un programa que se diseñó en el año 94. ¿Qué son las siglas de? De Programa Único de Especialidades Médicas. Eso quiere decir, todas las especialidades se rigen bajo una estructura que es el famoso PUEM. Bueno, este PUEM lo siguen todas las universidades del país. El PUEM lo siguen prácticamente, y como lo veremos posteriormente, prácticamente todas las universidades de Latinoamérica. Porque es la universidad quien tiene la masa crítica para el análisis de lo que es realmente, cómo debe ser el programa académico de cada una de las especialidades. Entonces, déjame empezar diciendo, en lo académico, la universidad es líder en ese sentido, la facultad es líder en ese sentido. Por su propio nacimiento, la universidad, y sí me atrevo a decirlo con toda firmeza, tiene las mejores sedes para estudiar especialidades en el país. Es también la mayor oferta. No hay ninguna otra universidad que ofrezca la misma cantidad de especialidades que ofrecemos nosotros. Es sin duda la más grande. Nosotros representamos el 50% de todos los especialistas que forma el país. Entonces yo le contestaría a Montserrat en esas tres dimensiones. Primero, somos la pionera. Mantenemos la vanguardia de los análisis críticos al respecto. Somos las mejores sedes y somos los más numerosos. O sea, yo creo que es contundente, no hay mucho que buscarle. Sí, solamente le podría agregar que para abundar más en el tema de la parte histórica, antes de crearse la escuela de graduados y antes de crearse los posgrados ya formales como tales, se llamaban escuelas de medicina. Cuando esas escuelas adoptan un curso de posgrado, entonces se convierten en facultades de medicina. La primera facultad de medicina fuimos nosotros. Entonces eso ya habla del prestigio que tenemos ya de muchos años de dedicarnos a esto. De la historia, la experiencia y toda una trayectoria. Y me voy a echar otra porra. Adelante. ¿Sí? Arriba los Pumas. Arriba los Pumas, exactamente. No, creo que también esto es una evaluación que si uno lo hace desde el punto de vista de la propia universidad, se antojaría que uno presume su universidad sin una evaluación externa. Bueno, hay evaluaciones externas al respecto. Como usted bien sabe, el CONACYT hace estas evaluaciones. Claro, porque no podemos ser juez y parte. Claro, y nosotros estamos dentro del padrón de posgrados de excelencia. Nuestros posgrados de maestrías y doctorados son parte del padrón de excelencia. Y una tercera parte
de todos los cursos y sedes que tenemos están dentro del padrón de excelencia. O sea, 150 de ellos se consideran de nivel internacional o de alta competitividad. Ninguna otra escuela de medicina tiene estas características. Claro. Yo creo que esto es contundente, lo cual me invita a pensar y a compartir con el teleauditorio de manera puntual, doctor Caso, en la situación muy particular de maestrías y doctorados, ¿cuáles son los mecanismos de ingreso? Ya me decidí, voy a entrar, ¿qué requiero para ingresar a una maestría o doctorado? Bueno, primero tienen que ver en la página de la Facultad de Medicina, la parte de posgrado, y ahí dirigirse a maestrías y doctorados. Y ahí van a encontrar algo que se llama proceso de selección. Ellos entran ahí y ahí les van dando paso por paso. Lo que se hace es un trabajo de investigación que revisa un comité de cada maestría en particular, dependiendo cuál es el área donde sus alumnos quieran dirigirse, y se seleccionan. ¿De qué se basa la selección? Que tengan las actividades, destrezas y los conocimientos para poder realizar un estudio de maestría. Porque si no los tienen, habrá entonces que tomar cursos propedéuticos que les permitan adquirir estos conocimientos y llevar con éxito una maestría o un doctorado. La exigencia, en este caso, es muy importante porque nosotros formamos maestros de alta calidad y doctores de alta calidad. Entonces, la exigencia dentro de la universidad es enorme. Entonces, bien. Yo creo que hay algo que sería muy importante aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar una especialidad o finalmente optar por un grado académico de maestría o de doctorado? La actividad final. La actividad final. Por ejemplo, un especialista adquiere conocimientos eminentemente prácticos de aplicación prácticamente inmediata con sus pacientes, con las personas que lo están viniendo a ver para pedir ayuda. En el caso de maestrías y doctorados, en el caso de maestría es una situación donde la actividad principal y preponderante es la docencia y la investigación. Y en este caso sería investigación colaborando con algún doctor, que en este caso entramos ya al doctorado, donde ya la investigación es original. Y está dedicado prácticamente a la investigación, aunque también tiene participación en docencia. Entonces son campos diferentes. Ahora, actualmente se han desarrollado ya maestrías en áreas diferentes a las especialidades, también de aplicación práctica como economía de la salud, etcétera, ¿no? Pero ya son de otro corte. Entonces, los créditos que se obtienen al hacer una especialidad a veces son mayores de los que se obtienen al hacer una maestría o un doctorado. Pero es que no es que valgan más unos que los otros, sino que son diferentes. Tienen una finalidad. El esfuerzo es enorme en el caso de las especialidades y en el caso de maestrías y doctorados, pero como tienen una finalidad distinta, no se pueden comparar las peras con las naranjas, ¿no? Pues son totalmente diferentes. Aquí la finalidad educativa es importante. Muchas gracias, doctor. Lo cual me lleva a preguntarle, doctor Graue, si es tan amable, ¿en qué campos del conocimiento pueden realizarse maestrías y doctorados en la Facultad de Medicina? El campo más propio de la Facultad de Medicina, los egresados de la Facultad de Medicina, es el campo de Ciencias Médicas Odontológicas de la Salud, que es el programa como tal. En el campo de Ciencias Médicas está más bien dedicado a especialistas que quieran ahora hacer investigación clínica. Ahí tenemos la maestría y doctorado. En el campo de lo que es Ciencias de la Salud, propiamente está lo que es epidemiología, incluida aquí, y bioestadística. Y en los otros dos campos, que son la parte de humanidades de medicina, sería básicamente lo que es bioética, que es un tema muy importante hoy en día, y educación médica, como tal, que es otra área específica de desarrollo, y que es historia y filosofía de la medicina, que es nuestros propios antecedentes y orígenes, que se puede hacer una maestría y doctorado dentro de ella. Y en los otros programas en que participamos con un número como un 20% de los alumnos, son ciencias biológicas y másteres y el doctorado en ciencias biomédicas. Estos son más bien investigadores básicos, dirigidos a la Plan de Investigación Nacional y son de excelencia los dos. Bien, y en este sentido son, digamos, las áreas, como mencionamos, en las cuales se pueden realizar maestrías y doctorados. Yo quiero preguntarle, doctor Antonio Caso, si es tan amable, en este momento, ¿cómo se comporta la matrícula? ¿Cuántos estudiantes están inscritos actualmente en las maestrías y en los doctorados? Hablando de esta importancia de ser pionera la universidad en el ofrecimiento de este tipo de programas académicos. En el caso de especializaciones médicas, tenemos 6.900 alumnos aproximadamente. Y digo aproximadamente porque en este momento van a empezar los procesos de inscripción, etcétera.
pero son 7,700 alumnos, que es un volumen de alumnos enorme. Sí. Y por ya después supuesto. hablamos de los profesores y de la infraestructura que se necesita para atender a estos 7,600 alumnos. Claro. En el caso de maestrías y doctorados, son aproximadamente 163 alumnos de maestría y unos 23, 24 alumnos de doctorado. En este caso, ahorita acaba de terminar el primer proceso de selección y quizás las cifras que le estoy dando puedan variar. Y bueno, tenemos una gráfica Eso de es lo PAE, que les doctor iba a Graue, ¿qué comentar, podemos decir? Porque, mire, yo creo que la división debe ser contemplada en toda su magnitud. La división comprende, como le decía el doctor Caso, alrededor de 8,000 alumnos, si uno suma aquellos de maestrías y las especializaciones. Voy a subrayar algo de especializaciones en medicina. Empezamos hablando en este programa del origen de las especializaciones. Socialmente, la gente empezó a decirle al médico especialista. Desde mi abuelita iba con el especialista en problemas ginecológicos. Mucho antes de que las universidades hubieran inventado el término de las especialidades. En el caso de medicina, como se subrayaba, las especialidades a veces tienen una carga crediticia mayor que los doctorados. Entonces, cuando uno habla de 8,000 muchachos que están llevando estudios que van de 3 a 8 años, habla de una división muy grande. Es poquito más del 40 y tantos % de todo lo que es el posgrado de la Universidad Nacional. Entonces, sí es un volumen muy importante, súper específico, hay que tener una especial atención dentro de ello, ¿no? Sí, en este momento tenemos en pantalla la gráfica que hace alusión a las especializaciones médicas. Como usted puede observar, más de 7,000 alumnos y un porcentaje importante en términos de lo que corresponde a la totalidad de los estudios de posgrado. Hablando de un total, como podemos observar en pantalla, del posgrado universitario de más de 19,000 alumnos. De toda la universidad. De toda la universidad. ¿Qué significa esto para la Facultad de Medicina y qué implicación puede tener, digamos, en escenarios futuros con respecto a dónde va la Facultad de Medicina con sus posgrados? Bueno, muy bien, es una pregunta muy bonita. Es una pregunta. Sí, adelante. No. Bueno, es un gran reto. Sí. Es un gran reto. Hoy en día el posgrado de la Facultad de Medicina tiene más alumnos que el pregrado. Tenemos alumnos de todo el país. Es lo que fortalece su carácter nacional. El carácter nacional de la universidad se manifiesta muy particularmente en su posgrado de medicina. Tenemos alumnos de todos los estados de la República. El criterio de selección no es por universidad de egreso, sino por mejor calificación dentro de los posgrados. Tenemos pues a los mejores alumnos del país en los posgrados de medicina. ¿Cuál es el reto de la facultad? Seguir fortaleciendo este sistema. Obviamente, darle este carácter social que debe tener, el carácter de vanguardia, el seguir manteniendo las mejores sedes, el superar las mejores sedes y pues representar lo que representamos dentro del desarrollo de la medicina nacional, que es ofrecer a los mejores especialistas al campo de trabajo de la nación. Gracias, doctor. Ahí me gustaría complementar lo que acaba de decir el doctor Graue con... Nosotros tenemos que ver a futuro con una visión de cuáles van a ser las necesidades de salud de la población para ver qué tipo de especialidades podemos ofrecerle a nuestros egresados para que puedan ellos atender a esta población que tiene esas necesidades. Por ejemplo, la geriatría. Todo el mundo ya conoce seguramente que la población anciana o de la tercera edad va creciendo. ¿Por qué? Porque vivimos más tiempo. ¿Quién va a atender a este tipo de pacientes? El geriatra. ¿Cuántos geriatras necesitamos? Entonces estamos impulsando, por decir algo, este tipo de especializaciones donde hay una necesidad palpable en la población. Y a lo mejor van disminuyendo algunas especializaciones que a lo mejor ya fueron rebasadas. También es importante que la sociedad reconozca que el especialista es para tratar problemas médicos que requieren un especialista. Los problemas sencillos de salud los puede resolver su médico familiar o su médico general, porque uno como especialista tiene una visión estrecha del problema médico, del aparato, del sistema en el que uno está trabajando. Y puede uno a veces, porque somos humanos, dejar escapar detalles
importantes. Por decirle algo, hay 50, según Marañón en su libro Diagnóstico Etiológico, hay 52 tipos de dolores precordiales. Nada más uno es infarto. Entonces, si uno va a ver a un cardiólogo, es infarto. Pero a lo mejor usted tiene una pequeña condritis entre el esternón y una de las costillas, y eso es lo que le está produciendo dolor. Entonces, la población tiene que usar los servicios médicos más razonadamente. Claro, lo cual me lleva, gracias doctor, a preguntarle, doctor Enrique Graue, ¿cuál es el campo de trabajo de los egresados de los posgrados de la Facultad de Medicina? Yo creo que todos están empleados de una u otra forma, ¿sí? Esto casi que nos llevaría a hablar del problema de la medicina en México. Fíjese. Sí, no lo dudaría. Sí, porque sería abarcarlo. A ver, le voy a plantear. En los años 70, la matrícula nacional de estudiantes de medicina creció notablemente. A principios de los 70 había 27,000 estudiantes de medicina. Para fines de esa década había más de 80,000. No sé si usted recuerda, no sé, pero en aquellos momentos hubo un movimiento de desempleados en medicina. Obviamente la población ha seguido creciendo, pero hubo una política entonces de reducción. Bajó a 50,000 para la siguiente década y ha ido gradualmente creciendo otra vez. Ha crecido como la resultante del crecimiento, yo creo que exagerado, de escuelas privadas de medicina. El dato se lo doy preciso. A principios de los años 90 había inscritos en matrícula en las escuelas privadas de medicina alrededor de 2,500 muchachos. Para el año pasado había más de 14,000 muchachos inscritos. O sea, es una matrícula que ha crecido brutalmente. La matrícula de las escuelas estatales no ha crecido tanto. Esa, si teníamos 53, hoy tenemos 57,000 estudiantes. Lo que conlleva lo que el doctor Caso señalaba inicialmente. Hoy en día estamos egresando 11,000 médicos al año en México. 10,700 de acuerdo a la NUYES, pero hay datos variables. ¿Se pueden hacer todos especialistas? No. No hay forma de formar 11,000 especialistas en México. Entonces, nada más estamos formando alrededor de 4,600. Lo cual quiere decir que 1 de cada 2 que egresan de medicina no va a poder ingresar a las especialidades médicas y tiene que ingresar al campo de trabajo de la medicina general. Y entonces volvemos al punto, ¿sí? ¿Qué tanto está el médico general hoy en día siendo empleado? Muy poco. Prácticamente no hay contratación de médicos generales. Y la población a la que señalaba bien el otro caso, que debiese acudir al médico general, no está acostumbrado a hacerlo. Entonces tenemos un verdadero problema de desempleo en médicos generales. La encuesta nacional de salud del año 2000 estimó que aproximadamente 30 y tantos % de ellos no estaban empleados de médicos generales. No provenientes de la Facultad de Medicina, sino del país en general. Porque el mercado está en las especialidades, infelizmente. Entonces casi no hay desempleados. Ya. Muchas gracias, doctor. Pues sin duda un tema que me parece controversial, porque ustedes me dirán si estoy equivocada. Esto nos lleva a hablar un poco de este famoso examen para el ingreso a las residencias médicas. Creo que sería importante platicar un poco sobre las características de este examen, su mecanismo, hasta dónde se está participando la UNAM o no, si lo hace directamente o no lo hace, para seguir hablando del estado del arte, como usted lo mencionaba, doctor Enrique Graue, del problema de la medicina en México. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero no se vaya, porque al regreso seguiremos comentando sobre estos temas y mucho más. Le recordamos que estamos en Mirador Universitario, la alternativa televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia. Y ya lo sabe usted, visite nuestra página en internet de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, www.cuaed.unam.mx. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestros especialistas.
acompaña aquí en Mirador Universitario, hablando sobre el tema de los posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos platicando muy a gusto con nuestros especialistas en esta ocasión y prometimos que al regresar de la pausa hablaríamos, entre otras cosas, sobre el famoso examen para el ingreso a las especialidades. Yo primero le preguntaría, doctor Antonio Caso, del total de alumnos seleccionados para los cursos de especialización, ¿cuántos realizan sus estudios en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM? De todos los que les resultan seleccionados, prácticamente el 58% al 60% son alumnos de nosotros actualmente. Ya. Porque somos los que ofrecemos la mayor oferta educativa en el área de especializaciones médicas y contamos con todas las sedes hospitalarias y la infraestructura para poder llevar a cabo los cursos. Claro. ¿Podría repetirme la cifra, el porcentaje? 58%. 58%, lo que significa que lo que resta egresan de otras universidades. Ingresan a otras. Ingresan a otras universidades. En el interior de la República. En el interior de la República. Y regresando al tema del posgrado o de una especialización, creo que es importante preguntar cuál es la diferencia entre la Facultad de Medicina de la UNAM y otras escuelas o facultades de medicina privadas. En el nivel posgrado, a ver, yo creo que habría que diferenciarlo. El Sistema Nacional de Residencias, por llamar de alguna forma, implica 4.600 lugares, de los cuales alrededor de 2.800, 2.900 pertenecen a la Facultad de Medicina. Las facultades y escuelas que nos siguen en términos numéricos importantes son la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara, que representarán, yo creo que otro 30-40%. Que son públicas. Que son públicas. No, el resto, en términos de estudios de posgrado, son muy pequeños, ¿sí? Realmente en estas tres universidades se distribuye la gran cantidad de los posgrados nacionales. Gracias, doctor. Y bueno, me comentan desde cabina que tenemos una gráfica que va a aparecer en breve, ahí está, que habla de la matrícula de primer ingreso a las especialidades médicas, en este caso en el periodo comprendido 2003-2005. ¿Qué podemos decir al respecto en relación a esta gráfica, doctor Antonio? La gráfica habla por sí misma y vemos cómo el incremento de ingreso a las especialidades ha ido en aumento desde el 2003 al 2006 y nosotros esperamos que irá en aumento en años posteriores. Doctor, y un poco hablando de un poco mencionaba el doctor Graue que antes de que fueran como tal las especialidades formalmente, la gente decía es que mi abuelita fue a ver a un especialista en. Igual también en el lenguaje común se decía que básicamente la carrera de medicina era para hombres. ¿Qué podemos decir con respecto al ingreso de las mujeres y cómo se comporta la matrícula en este sentido? En este caso, del total de los alumnos, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? ¿Qué podemos decir al respecto? Que creo que sería muy interesante. Dos aquí, varones médicos, que nos platiquen su percepción sobre esto. No, pero está usted, entonces sí. Vamos feminizándonos, ¿no? A ver, a nivel pregrado, es decir, nacional, hay como un 58% de mujeres estudiando medicina, contra un 40 y tantos por ciento. Entonces, la verdad es que las mujeres, de hecho, el fenómeno se llama la feminización de la medicina, es un fenómeno mundial. Sí, hay más mujeres estudiando medicina, ahí lo tienen en la gráfica, de hecho. Hay más mujeres estudiando medicina hoy en día a nivel pregrado que hombres. A nivel posgrado baja. Creo que también otra gráfica. Esta es la gráfica de posgrado. Eso es. En posgrado baja, sube un poco la frecuencia de hombres, un poco más del 50% y menos las de mujeres. Y si nos fuéramos a los cursos estos de alta especialidad, todavía baja un poco más. Lo cual es totalmente normal, ¿no? Yo creo que después de 6 años y medio de carrera hay un porcentaje de mujeres que se embaraza, se casa y cría hijos. Entonces, la reducción entre el pregrado y el posgrado tiene esa lógica, ¿no? Ahí la tienen, por ejemplo, el porcentaje como en el caso particular, estos son porcentajes de la división, no ha caído, anda en el 45%, sube de un año con otro, no cambia, pero es aproximadamente 4 de cada 10 de las especialistas en formación son mujeres.
Claro, muy importante. Gracias, doctor Graue. Doctor Caso, ¿qué más podemos agregar con respecto a este fenómeno? Bueno, yo creo que la mujer va tomando un papel más activo en la sociedad y cada vez quiere abarcar profesiones o interesarse por profesiones que antes se pensaba que eran exclusivas del hombre. Yo me acuerdo, hace muchos años había ginecobstetras, mujeres, y eran muy queridas por otras mujeres que, bueno, se sentían identificadas con ellas. Entonces había relativamente mujeres ginecobstetras en un mayor nivel que en otras especialidades. Pero actualmente ya la mujer quiere participar activamente en todos los procesos, no solamente de la medicina, sino de todas las profesiones en general, y ha ido tomando estos espacios. También debemos de pensar que nosotros quizás nos estamos ya dedicando a otros espacios también. Entonces estamos distribuyendo, ya el género no está siendo tan importante en la selección de una determinada profesión o especialidad, ¿no? En el caso de la medicina, por supuesto. Lo cual me parece un avance muy importante y a resaltar para la sociedad mexicana. Gracias, doctor. Pero deja abundar en ello porque yo no quisiera que esto pareciera así como equidad de género, ¿sí? No, es equidad de inteligencia y de conocimientos. Hay que recordar aquí que para ingresar a una especialidad se hace un examen nacional, en donde compiten igual hombres y mujeres por parejo. Este año se presentaron más de 24,000 gentes, estudiantes de medicina que terminaron medicina, a un examen para aprobar 4,500. Bueno, de ellos, el 50% son hombres y el 50% son mujeres. ¿Sí? Si no hay en esto un proceso de selección para igualdad, es la manifestación de la igualdad en el conocimiento, de algo natural. Absolutamente. Yo creo que esto es algo bien importante. Retomo un poco esto del examen. ¿Qué tanto participa la UNAM o no en este examen que de pronto es tan controversial en el sentido de que, bueno, hay personas que lo presentan una y otra vez y que esto, bueno, pues tiene un impacto en las personas, ¿no? El examen nacional es un examen que se realiza por un comité interinstitucional, donde participan instituciones educativas e instituciones de salud en su elaboración. Este comité es encargado de aplicar el examen y de obtener los resultados. El examen nacional es un examen que selecciona a los alumnos, pero no puede probar que el alumno que sale seleccionado es un alumno que sabe mucho y el alumno que no sale seleccionado es un alumno que sabe poco. No, es un examen de selección. Está construido para seleccionar a aquellos alumnos que por sus características pueden realizar exitosamente un curso de especialización determinado en una sede determinada. Desde luego, el número de sustentantes, como decía el doctor Graue, pasa de los 24,000 alumnos. Y el número de plazas que se ofertan en el sector salud para realizar un curso de especialización ronda los 3,500 o los 4,000 plazas. Necesitamos necesariamente una plaza del sector salud para un curso de especialización porque el curso implica el tratamiento de pacientes, el ver las técnicas quirúrgicas, el estar en contacto en la vida diaria de un hospital, por eso es una residencia. Como los hospitales no pueden recibir más alumnos y los cursos no pueden tener más alumnos que los justos necesarios para que el alumno aproveche bien su curso, porque si no habría muchísimos alumnos, nadie aprende nada, esto hace que se haga el examen nacional. Nosotros como universidad participamos dentro de las instituciones educativas en algunas elaboración de reactivos, etcétera, pero la aplicación del examen, los resultados del examen dependen de este comité interinstitucional en su conjunto. Yo creo que muy pertinente la aclaración para dejar muy bien acotada la participación de la Facultad de Medicina. Retomo un punto que había mencionado doctor Caso y le pregunto a usted, doctor Enrique Graue, con respecto a la cobertura que tiene o hasta dónde está llegando o cuál es el impacto de los estudios que ofrece en el ámbito del posgrado de la Facultad de Medicina. Y yo quiero preguntarle cuántos son o más bien de qué entidades de nuestra República Mexicana vienen las personas que se inscriben al posgrado. Y desde luego aprovecho el espacio para hacer la invitación a que visiten la página de la Facultad de Medicina, la propia página de la UNAM. A todos los egresados hay que regresar, valga la redundancia, al alma mater, a ver qué nos ofrece para la actualización profesional. Doctor, por favor.
No, bueno, lo comentábamos inicialmente. Dentro de la división están inscritos alumnos de todo el país. Uh-huh. No hay un solo estado que no esté representado en la división. Uh-huh. Dentro de la división, aproximadamente, yo diría que 1 de cada 10 es un alumno extranjero. Uh-huh. Alrededor de 1 de cada 20, 350 más o menos estudiantes tenemos inscritos. Y provienen de todos los países de América. Uh-huh. Estos ahí vi la gráfica de los estados. Con blanco están aquellos que tenemos más alumnos provenientes de ahí, los colores, pero finalmente todos están representados. Es una universidad nacional. Uh-huh. Y tiene esta proyección que el propio escudo de la universidad manifiesta, que es una proyección latinoamericana. ¿Ya? Si veremos por ahí la gráfica de la distribución en América, uh-huh, también se darán cuenta de que están prácticamente todos los países latinoamericanos significados en ella. Esta gráfica viene de que se me habla de dónde provienen los alumnos, de nuestros alumnos. Y como verán, la mayor parte de ellos provienen de instituciones del interior de la República Mexicana. Es decir, es una división abierta a estudiantes mexicanos. ¿Mm? Claro. Y abierta, por supuesto, a aquellos estudiantes latinoamericanos, como también se muestra en la gráfica. Esta es la inscripción del 2005. Este año no tuvimos de Argentina y de Uruguay, pero habitualmente tenemos. ¿Mm? Tenemos alumnos de Canadá y de Estados Unidos en el pasado, con frecuencia, de Italia, Francia y España. ¿Mm? El lema y el escudo universitario abarca Latinoamérica y la división de posgrado de la facultad abarca Latinoamérica. El azul y dorado aparece por ahí. En el caso del extranjero, doctor Antonio Caso. No, pero además nosotros tenemos sí, a veces contacto con estos alumnos. No porque nos hablen para ver cómo están, sino porque requieren algún papel, algún documento, algún trámite, y nosotros con todo gusto tratamos de auxiliarlos siempre que es posible y hasta cuando es imposible. Pero nos percibimos y nos dicen cómo son aceptados como egresados de nuestra universidad. Y yo puedo decirle con orgullo que todos son muy bien recibidos y tienen un muy buen nivel y toman un papel de liderazgo a aquellos lugares donde ellos tienen que regresar, a aquellos países donde tienen que regresar. Claro, yo creo que esto es muy importante y además me da la pauta para recordar a todos ustedes que estamos ya por internet, Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia, pueden consultarnos por internet, así que justamente de toda la República Mexicana, América Latina y del mundo pueden estar ya con nuestra máxima casa de estudios, Mirador Universitario de la CUAED UNAM. Doctor Antonio Caso, ¿en cuántas áreas se imparten los cursos propiamente de especialización y en dónde se imparten? Vamos a ver ahora los sitios donde se imparten estas especialidades. Bueno, hay que diferenciar primero lo que es un curso, lo que es un sitio, una sede. Sí, curso está, un plan de estudios, tenemos exactamente 74 planes de estudios diferentes actualmente en operación. Y el plan de estudios se lleva a cabo en diversas sedes del sector salud, donde se ha reconocido, después de hacer una visita de supervisión, después de haber evaluado las instalaciones y los profesores, decidimos que ahí se puede llevar un curso de cirugía, por llamar de alguna forma un ejemplo. Y entonces, en esa sede se aplica el PUEM en la parte general y la parte particular de ese curso de cirugía general, y de esta forma se instituye el curso. Entonces, sedes, debemos tener cerca de 134 480. 480 sedes. 480 sedes. O sea, pero un hospital puede tener varias sedes. Claro. De cirugía, de medicina interna, de pediatría. Y bueno, veo difícil, usted mencionaba fuera del aire, con todo el respeto y lugar que tienen las instituciones privadas, me parece difícil que alguien que no sea la UNAM tenga la posibilidad de tener 480 sedes. Esto me parece que es contundente. Le abundo, tenemos sedes en los estados, por supuesto en el Instituto Federal de Área Metropolitana, en Sonora, en Guerrero, en Colima, Michoacán, me está haciendo falta Querétaro. Bien. Desde luego, insisto, es un punto que afianza el posicionamiento de la UNAM en el ámbito de la formación de médicos en los estudios de posgrado. Doctor Enrique Graue, ¿cómo es que se dan
se actualizan los planes de estudio. Hace un momento se comentaba de lo vertiginoso que ahora es el crecimiento de los conocimientos, etcétera. ¿Cómo se actualizan los planes de estudio? Y quisiera el punto de vista de los dos. Las especialidades, como se han comentado, las 74 especialidades se integran dentro de 41 comités académicos. Cada comité académico se integra con 6 a 8 profesores distinguidos universitarios y ellos se reúnen periódicamente en la división, es decir, vamos a decir, se reúnen 3-4 veces mínimamente al año a revisar una serie de cosas, a revisar el plan de estudios, la bibliografía correspondiente y a hacer preguntas. Nosotros no solamente le damos a los hospitales las sedes, sino que anualmente hacemos exámenes. Y son estos comités académicos que por especialidad funcionan, que hacen toda esta labor. Entonces, periódicamente se están actualizando los planes de estudio. La revisión mínima que se hace es de cada 3 años. Y es por eso que el programa es un programa constantemente actualizado. Claro. Muy importante esto. ¿Cómo comentaría esto, doctor? Bueno, antes... Estamos hablando de los años 70, 80. Los planes de estudio eran muy rígidos y había uno para cada especialidad. No existía este concepto del Plan Único de Especializaciones Médicas. Entonces uno tenía materias y contenidos que a lo mejor tenían 10 años de antigüedad, 15 años de antigüedad o 20, o de plano ya no eran vigentes. A la hora de que nosotros revisábamos las calificaciones de los alumnos, pues resultaba que esas materias nadie las daba porque ya estaban totalmente fuera de desuso. Se crea el PUEM, con una de las finalidades del PUEM fue hacer esta flexibilidad lo suficientemente amplia para poder actualizarlos con mayor celeridad e ir a tono con los avances de la medicina. Y esta idea, vale la pena decirlo, fue de quien es ahora nuestro rector, que era en aquel entonces el director de la Facultad de Medicina y fue el impulsor del Plan Único de Especializaciones Médicas. El doctor Juan Ramón de la Fuente. Así es. Así es. Muchas gracias, doctor. Hablemos ahora, doctor Enrique Graue, si es tan amable, de la planta docente. ¿Cuántos profesores conforman propiamente la planta docente de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, por favor? Un número superior de 1,200, de los cuales aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad, son profesores titulares, y el resto profesores asociados. Si usted ahí le divide, y diría que tiene 1,5, 1,7 profesor por cada 6 alumnos. Es necesariamente así. El entrenamiento de especialistas de alto nivel requiere de un proceso tutoral. Si no, tú no puedes entrenar a 40 especialistas un profesor, sería imposible, ¿sí? Hay que enseñar cómo se toma un instrumento, cómo se maneja un equipo, cómo se toca un estómago, cómo se oye un corazón, cómo se interpreta una radiografía. Eso es necesariamente un proceso que tiene que ser muy tutoral. Claro. Entonces, la proporción es muy alta. Y retomando esto, gracias, doctor Graue, hablábamos de la importancia de la actualización de los planes de estudio en términos de los cambios acelerados del conocimiento y de las diversas disciplinas, desde luego incluyendo las ciencias médicas. En el caso de la actualización docente, ¿qué alternativas ofrece, doctor Antonio Caso, a los docentes que dan cátedra en la División de Estudios de Posgrado? Esto es algo muy importante porque nosotros en los últimos 2 años nos hemos preocupado siempre, pero ahora con más intensidad, en que nuestros profesores estén actualizados en didáctica, estén actualizados en cuestiones de tipo docente, para que puedan transmitir el conocimiento con mayor facilidad a sus alumnos. Entonces, actualmente organizamos 2 talleres para los de nuevo ingreso, que duran un par de días o 3 días, donde se les da la información y después se les da una continua flujo de información acerca de la docencia, y también se les dan cursos particulares en cada hospital sobre diversos temas como medicina basada en evidencia, aprendizaje basado en problemas, por decir algunos, donde ya los profesores en general pueden tomar estos talleres y mejorar su calidad docente. He de decir que los profesores de posgrado todos tienen una calidad de excelencia, porque para ser profesor de posgrado en la división no es un asunto sencillo. Se requiere cumplir una serie de requisitos que son muy estrictos y solamente aquellos que lo logran
pueden estar con nosotros y llamarse profesores de posgrado. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Y retomando esto, ¿podríamos hablar, doctor Enrique Graue, de ciertos mecanismos que eventualmente faciliten la calidad de los egresados? Es difícil. Que la garanticen medirla. la calidad. No, sí. Uh-huh. A ver, le estaba platicando que cada año hacemos exámenes. Los reactivos de los exámenes se hacen en la división con el grupo de profesores. Examinamos anualmente alrededor de 6.500 alumnos dentro de los hospitales. Ellos se citan en sábados y domingos, porque hay que recordar aquí que los residentes, parte de su formación es el trabajo hospitalario y mucho del sistema de salud depende del funcionamiento de ellos, ¿no? Entonces, para hacer exámenes, los hacemos en sábados y domingos de los meses de noviembre y diciembre. Es una actividad muy intensa de exámenes. Esto nos permite conocer cómo están desarrollándose los alumnos en las diferentes especializaciones y en las diferentes sedes. Los resultados se toman y se discute y se cita al grupo de profesores y se les hace las observaciones del comportamiento educacional y de aprendizaje de sus egresados. Entonces, este es un gran sistema de control. El otro sistema de control son los propios hospitales. Y todavía aún más los médicos tenemos un tercer sistema de control, que es que al egreso, aparte del examen universitario, tenemos los consejos de especialidades médicas, que a su vez hacen examen. Y los egresados de la Facultad de Medicina son los que más, o el mayor número sin duda, están incluidos en los consejos. Yo creo que esto, y a manera de ir cerrando, prácticamente tenemos que presentar antes un resumen con los conceptos más importantes revisados a lo largo de esta emisión. Preguntar a ustedes, ¿cuál es el campo laboral de los egresados, ya que egresan con su especialidad? Muy amplio, Monserrat, ¿no? Mire, en cursos de alta especialidad están contratados en los hospitales más del 94% de nuestros egresados. En el caso de la especialidad no hay un registro formal y seguimiento de ellos. Pero sí sabemos que la inmensa mayoría está entre los consejos de especialidad, lo cual de alguna forma nos garantiza su formación académica. Hasta ahí podría decirlo. Bien, gracias, doctor. Bueno, es momento de pasar a un resumen antes de pedirles una conclusión final y un mensaje a nuestros televidentes. Entonces, les invito, y desde luego usted que nos acompaña con el favor de su atención, a presentar a ustedes el resumen de los aspectos más importantes revisados en esta telesesión. Desde luego se habló del origen de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, su estructura dentro de la propia facultad, así como los mecanismos de ingreso al posgrado. Igualmente, en qué áreas del conocimiento se pueden realizar estudios de maestría y doctorados, y se habló también del campo de trabajo de los egresados. Recordamos a todos ustedes que para mayor información usted puede dirigirse desde luego a la página de la Facultad de Medicina de la UNAM, a la página de la Dirección General de Estudios de Posgrado de nuestra máxima casa de estudios, y como dicen por ahí, el que busca encuentra. Si usted quiere saber más de toda la gama de opciones que ofrece en materia de actualización, planes de estudio, educación continua que tiene la UNAM, le invitamos a que regrese con nosotros. De esta manera pido entonces a nuestros dos especialistas, grandes invitados en este momento, colaboradores importantes de la Facultad de Medicina, que nos den su punto de vista final para el teleauditorio con respecto al tema de los posgrados en la Facultad de Medicina. Por favor, doctor Enrique Graue. No, yo le diría primero que si es el lugar para hacer un posgrado en México, en medicina. Y probablemente lo sea en muchas áreas de conocimiento. Es algo evolutivo, Monserrat. Constantemente, como señalaba, se están creando nuevos campos de conocimiento. Son campos que no inventamos, son campos que se discuten ampliamente. La universidad tiene sus propios controles de cuerpos colegiados que evita que las cosas se hagan a la trompa talega. La oferta educativa siempre es muy bien analizada y de vanguardia. No, yo creo que el posgrado de la Facultad de Medicina está creciendo y seguirá creciendo por mucho tiempo más. Muchas gracias, doctor. Doctor Caso, por favor, su conclusión. Una conclusión dividida para los alumnos o exalumnos que nos estén escuchando, que se acerquen a la división. Es importante seguir manteniendo la comunicación con
la escuela y con la Facultad de Medicina y con la División de Estudios de Posgrado. A la población, el compromiso que hemos tenido hasta ahora de seguir formando profesionales en el área de especialidades médicas de alta calidad para poder enfrentar los problemas de salud que se presenten. Y como universitario me siento orgulloso, como lo he hecho los últimos 25 años de mi vida, de ser parte de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, es momento de despedir nuestro programa. Agradezco muchísimo la participación del doctor Enrique Graue, jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor. Al contrario, por la oportunidad. E igualmente al doctor Antonio Caso, secretario académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable. Y desde luego, a nombre del doctor Francisco Cervantes, titular de la CUAED, y del maestro Jorge León, director de Proyectos y Vinculación, y de todo el equipo que hace posible, técnico de producción, llevar a todos ustedes Mirador Universitario, agradecemos su presencia. Síganos acompañando. Recuerde que ya lo puede hacer por internet y que Mirador Universitario es la opción de la UNAM para la educación abierta y a distancia. Muchas gracias y hasta pronto.